La verdad que es un privilegio y tenemos un tesoro. Y tenemos que pedir a Dios que nos ayude a ver su palabra de esta manera, como el tesoro que ella es. Porque en ella se encuentra la verdad de nuestro Dios. Con ella encontramos guía para nosotros vivir nuestras vidas. Encontramos consuelo, encontramos verdad. Así que me gustaría orar antes de empezar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú abres nuestros ojos, Señor. Porque tú usas a tu Espíritu Santo y tú hablas, Señor, a nuestro espíritu y nos revelas tu verdad, Señor. De lo contrario estaríamos ciegos y no podríamos verla. Pero tú, Señor, has tenido gracia con nuestras vidas. Y por eso, Señor, te agradecemos en esta mañana y te queremos pedir que tú abras nuestros oídos, Señor, que dispongas tú nuestro corazón, no solamente para escuchar y entender, sino, Señor, con ánimo de obedecer, Señor. De que nuestras vidas sean realmente transformadas, de que te podamos ver más y amar más, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si algo vemos acerca de Dios en la Biblia, es que Dios es un Dios de promesas. Dios da promesas. Y a mí me gustaría empezar preguntándoos a vosotros cuáles son algunas de esas promesas que vosotros guardáis en vuestro corazón que el Señor nos da en su palabra. No sé si algún hermano quiere comentar alguna. ¿Qué Dios nos promete en su palabra? Paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué más? Amén. ¿Qué más? Así es. Lo que vemos en la Biblia es que Dios da un sinnúmero de promesas. Y en esta tarde ya, a mí me gustaría que tratáramos un pasaje en el que vamos a estar viendo a un hombre que recibió una promesa de parte de Dios. Igual que este hombre, nosotros también recibimos muchas promesas de parte de Dios. Así que, viendo su ejemplo, nosotros vamos a poder alcanzar todas esas promesas que Dios nos ha dado. Y me estoy refiriendo al caso de Abraham. Y el texto en particular se encuentra en Hebreos, capítulo 6, los versículos del 13 al 20. Hebreos, capítulo 6, versículos del 13 al 20. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos como ancla una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. En el versículo 13 leemos así, que cuando Dios le hizo una promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, Dios juró por sí mismo. Dios le hizo a Abraham una promesa. Y es importante notar que no solamente
promete, sino que también Dios hace aquí un juramento. Una cosa es hacer una promesa. Te prometo que si me prestas 10 euros, la semana que viene te lo voy a devolver. Y ya está, ahí se quedó. Pero si yo quiero ponerle más peso a la promesa que te estoy haciendo, entonces además yo voy a hacer un juramento. Porque una promesa con un juramento establece un compromiso. Yo me estoy comprometiendo contigo. Oye, esos 10 euros que me has prestado, te los voy a devolver y te lo juro por papá, lo que sea, lo que ya cada uno quiera, ¿no? Yo te voy a hacer una promesa. Y como garantía que te voy a cumplir, voy a hacerte un juramento. Así que yo voy a tomar algo muy valioso y lo voy a poner ahí entre tú y yo, de manera que tú sepas que así como esto por lo que yo estoy jurando es valioso, así será el grado de compromiso que yo voy a tener para cumplir lo que yo te prometí. Y siempre ocurre que por lo que nosotros juramos es algo mayor que nosotros mismos. Si vemos aquello por lo que las personas juran, lo hacen siempre por cosas que son mayores que ellos mismos, que tienen más peso que sus propias vidas. Lo hacen por algo que tenga más validez, que dé garantía de que van a cumplir lo que prometen. Ahora, ¿qué pasa si aquel que promete es Dios y si aquel que hace el juramento es Dios? ¿Por quién hace Dios un juramento? En la Biblia vemos que no hay otro como Dios. No hay nadie que sea mayor que nuestro Señor. Al principio de la Biblia, en Génesis 1:1, leemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el creador. Él es la causa y es el origen de todo lo que existe. En el principio, en la eternidad pasada, antes del comienzo de los tiempos, cuando no había ni tierra, ni cielo, ni seres humanos, ¿quién estaba allí? Dios. Y es Dios que con el poder de su palabra crea el universo, crea el sol que nos alumbra, crea la luna que nos alumbra de noche, crea la tierra en la que vivimos. Él crea toda la vegetación y todos los animales y nos crea a nosotros. Entonces, si Dios es el creador, Él es mayor que todas las cosas, porque Él es el creador de ellas. Así que Dios le va a hacer una promesa a Abraham. ¿Y cuál va a ser la garantía que Abraham va a tener de que Dios va a cumplir? ¿Sobre qué va a jurar el Señor? ¿Qué cosa pondrá Dios de mucho valor entre él y Abraham para que Abraham conozca del compromiso que Dios está tomando al hacerle esa promesa? ¿Qué cosa de tanto valor podía prometer el Señor? ¿Juraría Dios a lo mejor por la tierra? ¿Juraría Dios por los animales? ¿Juraría Dios por el cielo y por el universo que ha creado? No, no puede ser. ¿Por qué? Porque Dios es mayor a todas estas cosas. Dios no se puede comparar con lo creado. Dios es distinto. Él es diferente. Dios es santo. Eso es lo que vemos en Isaías 40, versículos 25 y 26. Aquí vemos una pregunta que Dios le está haciendo a su pueblo. Isaías capítulo 40, versículo 25. ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Si nosotros vemos la creación, ¿qué cosa de las cosas creadas vamos a comparar con Dios? ¿Acaso podemos comparar a lo mejor lo bonito que es el cielo con Dios? ¿Soy yo más valioso que Dios? A lo mejor otros dioses se pueden comparar con el Señor. Pues el versículo 26 nos da la respuesta. Mira, alza tus ojos y mira
¿quién fue que creó todas estas cosas? Dios es quien creó todo el universo, todas las estrellas, todas las galaxias. Todas ellas son parte de su ejército. Dice que Él las llama cada una por su nombre. No hay un soldado. En un batallón, cuando el general llama a su soldado, todo el mundo tiene que presentarse allí. No hay ningún soldado que cuando el comandante llama, pues falte. No hay ninguno. Pues de esa misma manera, el Señor que ha creado todas las cosas, las tiene por ejército. Y Él las conoce por su nombre. Y si Él las llama, ellas acuden. Termina el versículo 26. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Nuestro Dios es Dios fuerte. Él es el creador, Él es el Señor. No hay nadie como Él. De manera que, cuando Dios le hizo una promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y a lo mejor alguien puede decir, bueno, pero es que tú crees en este Dios, pero hay muchas culturas, y hay muchas religiones, y hay más dioses. Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Jehová Dios, Jehová vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Dios es Dios de dioses. Dios no podía jurar por la tierra ni por el cielo, porque Él es el creador de todas ellas. Tampoco por otros dioses, pues ellos son falsos. Nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es grande y Él es poderoso. Así que, cuando Dios hizo una promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios le hace una promesa a Abraham, y como garantía de que realmente iba a cumplir, prometió por sí mismo, prometió en su mismo nombre. ¿Por qué? Porque no hay nadie como el Señor. Dice el salmista en el Salmo 86, versículo 8, dice, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. No hay nadie que haga las obras que nuestro Dios hace. No hay ninguno de entre todos los dioses que sea como nuestro Dios. Así que, cuando Dios le dio promesa a Abraham, ¿por quién juraría Dios? Pues por sí mismo. Ahora, estamos viendo que Dios le hace una promesa a Abraham, vale, ya he entendido, y ya he entendido que sí, que además hace un juramento aparte de la promesa, y que jura por sí mismo porque no hay otro como Él, no hay otro mayor. Pero ¿cuál es la promesa que Dios le está haciendo a Abraham? Es lo que vemos en el versículo 14 de Hebreos 6. Versículo 14 de Hebreos 6 dice, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Dios había prometido a Abraham esto, que lo iba a bendecir abundantemente y además lo iba a multiplicar. Esta promesa que estamos viendo aquí en Hebreo hace referencia a Génesis 22, capítulo 22, versículo 15. Ahí encontramos esta promesa del Señor. Y en Génesis 22 lo que encontramos es Abraham obedeciendo el mandato que Dios le había dado. Dios le había dicho que tomase a su hijo, a Isaac, el hijo de la promesa, y que se lo entregase a Dios como sacrificio. Entonces Abraham toma a su hijo y toma leña para el holocausto y toma un cuchillo y pone a su hijo encima del holocausto y de la leña, y justo cuando levantó su mano, llegó una voz del cielo que le dijo que parase. Entonces Abraham alzó la mirada y vio un carnero por ahí, lo tomó
y lo puso como sacrificio en lugar de su hijo. Y es en este momento que llegamos al versículo 15 del capítulo 22. Dice que, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Dios le dio a Abraham una promesa tremenda. Lo iba a bendecir y lo iba a multiplicar en gran manera. Y claro, si nosotros leemos esta promesa aquí en Génesis 22, cuando Abraham ya tiene un hijo, pues igual se nos ha olvidado, que seguro que no, porque todos lo sabemos, que ese no es el caso. Podríamos decir, bueno, pero es una promesa sencilla de cumplir, porque estamos viendo que Abraham ya tiene un hijo, así que bien, a partir de este hijo le podría llegar esa descendencia. Pero tenemos que recordar que esta no es la primera vez que Dios le da esta promesa a Abraham. Esta es una confirmación de una serie de confirmaciones de la promesa que Dios le da a Abraham a lo largo de su vida. La primera la encontramos cuando Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos y le dice que se vaya a una tierra donde él le iba a decir. Esto está en Génesis 12. Luego en Génesis 13 hay una nueva confirmación cuando Abraham tiene una contienda con su sobrino Lot. Sus criados están peleando por las tierras y se tienen que dividir. Allí Dios vuelve a reiterarle esta promesa. Nuevamente en el capítulo 15. La primera promesa que Dios le dio a Abraham y las posteriores confirmaciones, Dios lo hace cuando Abraham todavía no tenía ningún hijo. Lo que Dios estaba prometiendo a Abraham era algo humanamente imposible. Nosotros tenemos un límite de las cosas que podemos prometer. Hay cosas que simplemente se nos salen de nuestro control. Hay cosas que nosotros no controlamos. Por ejemplo, si un esposo le promete a su esposa, un novio le promete a su novia, oye, yo te voy a bajar la luna, pues ella sabe que igual esa promesa él no la puede cumplir. Pero Dios no es así. Ese no es el caso del Señor. Dios está prometiéndole a Abraham algo que a nuestros ojos es imposible. Cuando Dios le promete a Abraham que él iba a tener una gran descendencia y que lo iba a multiplicar, él ya tenía mucha edad, ya era viejo. Y no solamente eso, es que Sara, su esposa, era estéril y ella no podía tener hijos. Es imposible estar ya en la vejez y que tu esposa sea estéril y tener hijos. Eso, humanamente, naturalmente, no se puede. Aún así encontramos con este Dios que promete, con un Dios que promete lo imposible. Así que Dios le hace una promesa a Abraham. No solamente le promete, sino que jura. Y no pudiendo jurar por otro mayor, lo hace por sí mismo. Esa promesa que el Señor le hace a Abraham es una promesa de tremenda bendición. Yo te voy a bendecir y voy a multiplicarte grandemente. Ahora, lo que Dios le prometía a Abraham era una cosa imposible, porque humanamente un hombre mayor con una mujer que también es mayor no pueden tener descendencia. Dios es el Dios que promete. Y parece, y se suele dar muchas veces, que las cosas que Dios promete a nuestros ojos son imposibles, que simplemente pues no se pueden dar. Ahora, en esto del prometer está claro que hay alguien que da la promesa, pero también hay alguien que la recibe. Está la persona que promete y además puede prometer con juramento y cuando hace eso está poniendo un compromiso, pero también hay alguien que está recibiendo esa promesa.
Y aquí es donde tú y yo entramos en la ecuación. Imagínate a Abraham en su situación, que ya está en la vejez, que ve como el paso de los años está pesando sobre su cuerpo, que 10 de cada 10 médicos les recomiendan a Abraham que no puede tener un hijo, y sin embargo recibe la promesa de Dios de que tendría descendencia. Y la pregunta que tú y yo deberíamos hacernos es, ¿cómo debía Abraham comportarse al recibir esa promesa? ¿Cómo debe comportarse aquel que recibe la promesa? Es una pregunta importante porque así como Abraham recibió una promesa de Dios, tú también y yo también recibimos promesas de Dios. Así que Dios promete. ¿Y qué espera de nosotros el Señor cuando nos promete cosas? ¿Cómo podemos nosotros recibir las promesas que Dios nos ha dado? Pues mira cómo lo hizo Abraham. Está en el versículo 15 de Hebreos 6. Dice que habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Cuando Dios promete a Abraham que le daría esa gran descendencia y que lo iba a bendecir y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, en este punto Abraham tenía 75 años de edad y acababa de salir de Ur de los Caldeos y no sabía bien a dónde iba. Y tal vez cuando Abraham recibió la promesa, se esperaba que, un año después o 2 años después, a lo mejor como mucho 3 años después, ya tendría su hijo en sus manos. Pero pasó 1 año, y pasaron 2, y pasaron 3, y pasaron 10, y pasaron 20, y aún aquella promesa no había sido cumplida. La pregunta es, entonces, ¿qué buscaba Dios de Abraham durante esos años en que la promesa ya estaba dada, pero no había sido cumplido? Bueno, lo que Dios estaba buscando de Abraham era que Abraham desarrollase en su corazón una espera paciente. El Dios que promete está buscando en nosotros que aguardemos con paciencia el tiempo en el que Él cumpla su promesa. Es verdad que humanamente hablando Abraham ya no podía tener hijos. Si cuando tenía 75 ya era difícil, cuando tenía 95, pues ya es que no... ¿Qué hago? ¿Qué hace en ese momento? ¿Qué busca el Dios que promete cuando su promesa no ha sido cumplida? Bueno, lo que busca de ti y lo que busca de mí es lo que buscaba en Abraham, que nosotros esperemos con paciencia. Y eso es lo que Abraham hizo durante el año 1 y el 2 y el 3 y todos los años, hasta que un día tuvo a Isaac en sus manos. Abraham lo que hizo durante esos años fue creer en Dios. Él sabía que la promesa venía de Dios, de aquel que promete y jura por sí mismo, porque no hay otro mayor que Él. Cuando miramos el verbo en el original usado aquí para esperar, no nos está hablando de una espera intranquila, de una espera como del que espera pero no aguanto más, como espero pero si no es ahora mismo ya no puedo más. No, esta espera es una espera paciente, es una espera de un ánimo constante, es una espera que descansa en el conocimiento de quién es Dios. Esta espera que Dios quiere de nosotros es la que el salmista dice en el Salmo 40, versículo 1. Dice el salmista: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. La paciencia es una de las características que Dios quiere formar en nuestros corazones. De manera natural, nosotros queremos las cosas ya, y eso todos lo sabemos. Si yo estoy en el supermercado y ya terminé de hacer la compra y tengo 3 filas, en una hay 5 personas, en otra hay 3 y en otra hay 1, ¿a cuál me voy? Me voy a la que tiene 1 porque es la que tardó menos, porque es que no quiero esperar. Además, si yo quiero comprar algo y ponte que todavía no tengo el dinero, tengo 2 opciones.
o espero 3 meses a conseguir el dinero total y entonces comprarlo, o lo compro ahora y pago después. Generalmente voy a escoger comprarlo ahora y pagar después porque no quiero esperar, es de naturaleza. Y si hay un lugar, si hay un momento que Dios va a usar para desarrollar esa paciencia en nuestras vidas, spoiler que todos sabemos, eso es a través de las dificultades. Eso es a través de las tribulaciones y de las pruebas. Es una verdad que vemos en las Escrituras. Dios usa las pruebas para hacernos pacientes. Hay una relación entre esos momentos de dificultad, entre la paciencia y entre la fe y la esperanza, que me parece que sería bueno que pudiéramos hablar. Porque Dios nos va a poner muchas veces en situaciones difíciles, en tribulaciones, en dificultad, y en medio de esas cosas, nuestra fe está siendo puesta a prueba. Abraham experimentó esto en sus propias carnes. Génesis 22, que es donde se encuentra esta promesa, donde Dios además hace juramento, empieza así. Fíjate lo que dice Génesis 22, versículo 1. Génesis 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Dios probó a Abraham. Y esa prueba no era nada sencilla, porque era entregar a aquel hijo que por tantos años él había esperado pacientemente. Así como Dios probó a Abraham, Dios nos prueba a ti y a mí. Fíjate lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos 6 y 7. Primera de Pedro 1, 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora, por un poco de tiempo, somos afligidos. ¿Y qué es lo que Dios hace en medio de esas aflicciones? Pues que nuestra fe está siendo puesta a prueba para que sea refinada, para que la fe sea más brillante, para que nosotros demos más gloria a Dios. Entonces, la aflicción prueba nuestra fe. Y cuando nuestra fe es probada, eso produce paciencia. Eso es lo que nos dice Santiago capítulo 1. ¿Os acordáis? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En medio de las circunstancias difíciles, en medio de las aflicciones, nuestra fe está siendo probada. Y cuando nuestra fe es probada, cuando estamos ahí en el horno del fuego espiritual, eso produce en nosotros paciencia. Y hay un elemento más. En medio de esas tribulaciones, que nuestra fe es probada y que se produce paciencia, también el creyente tiene otra cosa muy importante, y es la esperanza. Las dificultades prueban la fe. Cuando la fe es probada, hay paciencia. Esa paciencia es una espera paciente. Esa paciencia no es como el que espera entristecido, como el que espera derrotado, como el que espera sabiendo que no tiene posibilidad ninguna de salir de su situación. Esta espera tiene una característica muy importante. Esa espera está basada en la esperanza. Es por eso que en todos estos textos, aparte de que hablen de tribulaciones, lo que más nos llama la atención y lo que más nos choca es cuando estos textos nos dicen que en medio de esas tribulaciones y en medio de esas dificultades, en el corazón del creyente hay gozo. ¿Eso cómo puede ser? ¿Cómo es eso posible? Bueno, porque nosotros tenemos una esperanza.
Mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba. ¿Y la prueba qué produce? Esperanza. Dios permite situaciones difíciles en nuestra vida. Él permite dificultades. En ellas, nuestra fe es probada. Cuando nuestra fe es probada, en nuestros corazones surge paciencia. Esta no es la paciencia de un derrotado, es la espera paciente de una persona esperanzada. Entonces, ¿qué busca Dios de aquellos a quienes Él da su promesa? Bueno, Dios está buscando que esperemos pacientemente, que esperemos con esperanza. Y no es un tema menor, realmente Dios quiere producir paciencia en nosotros. De hecho, es que es la única manera de que el creyente pueda alcanzar las promesas de Dios. El texto que estamos tratando se encuentra en un contexto de una advertencia fuerte de parte del autor. Estas personas a las que el autor le está escribiendo debían ya de ser maestros. Sin embargo, su realidad era que el autor se veía en la necesidad de enseñarle los rudimentos de las palabras de Dios. Estos hermanos ya tenían que ser capaces de digerir alimentos sólidos, pero el autor dice que les tenía que dar leche porque no tenían la madurez espiritual, eran niños espiritualmente. Y les dice estas cosas con el fin de que ellos no sean perezosos en su vida cristiana, de que no se quedaran contentos con el nivel que ya tenían, ni que viesen su nivel como suficiente. Ya no necesito crecer más ni conocer más de Dios. Porque es que si no se convertirían en un blanco fácil del enemigo. Y entonces en Hebreos capítulo 6, en el versículo 12, Él les da esta exhortación. En el versículo 12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El autor de Hebreos les está diciendo que sean imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué busca Dios de aquellos a quienes Él les promete? Pues Él está buscando que ellos reciban por medio de la fe y ejerciendo una espera paciente esas promesas que Dios les da. Y el autor les dice que imiten a esas personas que ya han hecho eso. Y es entonces cuando en el versículo 13 empieza a hablar del caso de Abraham y de la promesa que Dios le había dado a Abraham y de cómo Abraham, habiendo esperado pacientemente, alcanzó la promesa. Y ese es el ejemplo que tú y yo debemos de imitar también, esperar pacientemente las promesas de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 36 nos lo resume así: porque os es necesaria la paciencia, os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué es lo que está buscando Dios de aquellos que reciben sus promesas? Él está buscando fe y está buscando en nosotros una esperanza paciente. Y mira lo que leemos en el versículo 16 de Hebreos 6. Es bien interesante. Dice el versículo 16: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ello, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa... me he pasado el 17. Versículo 16, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice este versículo? Mira, en algunos lugares, cuando las personas que van al poder llegan al gobierno y se van a juramentar, juran poniendo la mano ¿sobre qué? Sobre la Biblia. Están jurando
el nombre de Dios. Y esto no es una cosa que veamos solamente hoy. En el pueblo judío, Dios había establecido que el juramento se hiciese en su nombre. Abraham mismo, el personaje que estamos viendo, juró por Dios. Y a mí me gustaría que lo veamos, no hace falta que vayáis, lo voy a leer, está en Génesis 21. Este es Abraham con Abimelec, ellos van a hacer un pacto. Y ocurre que este Abimelec le dice a Abraham lo siguiente: mira, Abraham, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Así es como los hombres finiquitan y dan por fin las disputas que pueden haber entre ellos. ¿Cómo le damos fin? Te juro por Dios. Ya, no queda duda. Cuando había una discusión o un juicio, ¿cómo se solucionaba? Pues se ponía un juramento y se reconocía a Dios como juez supremo. Entonces yo te hago esta afirmación o te hago esta promesa y pongo a Dios y a su justicia que me juzguen en caso de que yo no te cumpla o en caso de que sea mentira lo que yo estoy afirmando. Para los hombres, hacer una promesa bajo juramento en el nombre de Dios, le da credibilidad a mi promesa. Y en estos tiempos del Antiguo Testamento era así, incluso hoy es así. Y es importante que entendamos esto, porque Dios va a querer zanjar cualquier discusión que haya en cuanto a la veracidad de sus promesas. Dios no quiere que haya ningún tipo de discusión a ver si lo que Él ha dicho se va a cumplir o no se va a cumplir. No. Así como en el Antiguo Testamento, si había alguna discusión, se juramentaba por Dios, así Dios va a hacer con Abraham. Y Él va a jurar por sí mismo. De esa manera, ya no hay controversia. Cualquier pensamiento que nos haga dudar de que la palabra de Dios se va a cumplir, se tiene que acabar. Esto es precisamente lo que nos hablan los versículos 17 y 18 de Hebreos capítulo 6. Mira lo que dice el versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, ¿qué hizo? Interpuso un juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Te has preguntado por qué Dios decide hacer una promesa bajo juramento? Porque ¿no es la palabra de Dios ya de por sí suficientemente fiel y verdadera como para que si Él le decía a Abraham, Abraham, te voy a bendecir y te voy a multiplicar, ya quedase claro que iba a ocurrir porque esa es la palabra de Dios? Hemos dicho al principio que Dios con su palabra creó el universo y creó todas las cosas, las creó de la nada. Trajo las cosas a existencia cuando no existían, solamente usando su palabra. ¿No sería eso suficiente poder para decir que si Dios promete, Él lo va a cumplir? ¿Por qué hacía falta que Dios tuviese aquí que jurar? Si eso es así, ¿por qué Dios le hizo una promesa a Abraham jurando en su propio nombre? Pues mira, dice el versículo 17 que Dios lo hizo porque Él quería mostrar una cosa a aquellos que reciben las promesas de Dios. Si tú has recibido alguna promesa de Dios, entonces esto te interesa, porque Dios quiere que si tú recibes sus promesas, tengas algo muy claro. Y esto no se te puede olvidar. Dios nos quiere demostrar, nos quiere supermostrar, nos quiere dejar clarísimo
algo que tenemos que conocer. Ahora, ¿qué es eso? Bueno, que aquellos que reciben esto es lo que tenemos que tener claro, que el consejo de Dios es inmutable. El consejo de Dios es inmutable. Mira, la palabra de Dios es garantía por sí sola. Otra vez, es el Señor que con su palabra creó el universo y todo lo que existe. Ella es garantía por sí solo. Pero es que Dios quería demostrarnos a ti y a mí y que no nos quedase duda ninguna, que no hubiera ningún tipo de duda de si el Señor dice si me va a ayudar, pero mira lo que me está pasando, que no puede haber, porque el Señor nos dio una promesa y juramentó por su propio nombre. Entonces ya no hay discusión, el asunto está zanjado. Lo que Dios está haciendo es diciéndonos, mira, es que mi palabra es doblemente segura. Mi palabra es completa, es segura. Él mismo, Dios mismo, confirma su palabra. De forma que a ti y a mí nos tiene que quedar muy claro y no podemos tener ninguna duda de la veracidad de la palabra de Dios. De que su consejo es inmutable, de que su palabra ya por sí misma es plenamente segura. Porque Dios interpuso juramento en su propio nombre. Y sigue diciendo el versículo 18, para que por dos cosas inmutables, esas dos cosas inmutables son la promesa de Dios, que no cambian, y el juramento en su propio nombre. Estas son cosas en las que Dios no puede mentir. Para que en estas dos cosas, fíjate, tengamos un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, para que tengamos un fortísimo consuelo. ¿Sabes por qué Dios a su promesa puso un juramento? Porque Dios quería que tú y yo, en medio de las tribulaciones, tuviéramos fortísimo consuelo. Dios nos pone en dificultades y en tribulaciones. En medio de ellas, el creyente tiene fortísimo consuelo. Que Dios nos ha dado promesas, que Él ha querido que nos quedase claro que su consejo no cambia y que Él no miente. No importa cuán imposible nos parezca la promesa. No importa que tengamos 75 años o 90 o 120 y mi esposa sea estéril. Si Dios lo prometió, entonces Él lo va a cumplir. En medio de esas tribulaciones, en nuestro corazón se desarrolla paciencia. Es como una paciencia, es una espera paciente en las cosas que Dios ha prometido. Esa espera está marcada por la esperanza. La esperanza de que el consejo de Dios es inmutable, de que lo que Él ha dicho se va a cumplir, de que Dios no miente, de que su palabra es verdadera. Este es el motivo por el cual incluso aunque estemos en situaciones muy difíciles, nosotros podamos experimentar tal cosa como gozo en nuestros corazones. Es por eso que aunque las situaciones sean difíciles, no estamos derrotados, sino que podemos tener fortísimo consuelo en medio de ellas. Y mira, es muy llamativo que de todas las personas que se podían elegir para que nosotros imitemos, para recibir, para heredar las promesas de Dios, se eligiese a Abraham. Es el ejemplo que aparece aquí. Se nos dice que imitemos la fe de Abraham y la espera paciente de Abraham. Vemos en el versículo 12 precisamente eso. Ahora bien, si tú lees la historia que Génesis nos cuenta, tú te vas a dar cuenta de que esa espera paciente de Abraham habría que ponerle un asterisco. Acuérdate que Dios le dio la primera promesa a Abraham cuando él tenía 75 años. Y no fue hasta que tenía 100 años de edad cuando vio la promesa cumplida. Pero hay un suceso muy importante en esos 75 y esos 100 años. Y es que cuando Abraham tenía sobre 86 años, su esposa Sara dejó a un lado esa espera paciente. Y le dijo a Abraham que como Dios no respondía, vamos a intentar resolver las cosas por nuestra propia cuenta.
toma a esta sierva y ten un hijo con ella. Y Abraham obedeció a su mujer y así es como tuvo a Ismael. ¿Por qué Dios busca paciencia de parte de aquellos que reciben sus promesas? Pues mira, porque en la espera paciente, lo que nosotros le estamos diciendo a Dios es, Señor, mira, aún yo no he visto cumplida la promesa, pero yo confío en la seguridad de tu palabra y prefiero esperar a que la cumplas tú, a que venga yo y lo quiera hacer a mi manera. Aquel que espera pacientemente en Dios no es la persona inactiva espiritualmente, que no está buscando de Dios. No es el perezoso en el sentido espiritual, como estos hermanos a los que el autor de Hebreos les está escribiendo. Aquel que espera pacientemente en Dios es el que ha confiado en las promesas de su Señor. Es aquel que encuentra gran consuelo en la verdad de que el consejo de Dios es inmutable y no cambia, de que su palabra es segura, de que Dios es Dios fiel. Esa es la esperanza del creyente. Mira, lo que Dios esperaba de Abraham, esa espera paciente. Mientras Dios estaba esperando que Abraham en esos 15 años fuese paciente, Abraham se le acabó y eso tuvo sus consecuencias. Y es algo que también nos pasa a nosotros. Sin embargo, el ejemplo que estamos llamados a imitar es el de Abraham. De hecho, si tú sigues leyendo en hebreo, te vas a encontrar con el Salón de la Fe y encuentras personajes que tuvieron mucha fe. Abel, Enoc, Noé, Jacob, Moisés y también Abraham, incluso Sara. Dios espera que seamos pacientes en sus promesas. Porque tú tienes que saber que como Abraham, en esa espera paciente, se te va a acabar la paciencia. Y a mí se me va a acabar la paciencia. Pero en esos momentos tenemos que recordar que el consejo de Dios es inmutable. Y dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios no puede negarse a sí mismo. Y Dios le había prometido a Abraham. Y además le había jurado en su propio nombre. Abraham se desesperó. Intentó hacer las cosas a su manera. Pero el juramento y la garantía de Dios para cumplir su promesa nunca estuvo puesta en si Abraham iba a esperar pacientemente el tiempo que tuviera que esperar. Esa garantía estaba en que Dios lo había prometido por su propio nombre. Mira, eso que le pasó a Abraham también te puede pasar a ti y a mí. La tribulación es complicada y nosotros queremos las cosas ya, pero recordemos, tengamos muy claro, tengamos segurísimo que el Señor nos ha querido súper demostrar, prometiéndonos y jurando en su propio nombre, que su palabra es inmutable, que Él es fiel. Así que no desesperemos. Encontremos en Dios y en sus promesas ese fuerte consuelo de que su palabra es verdad y esperemos con paciencia a que Dios las cumpla. Las promesas del Señor son sí y amén. Este pasaje termina con los versículos 19 y 20. Dicen así: tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Mira, Dios nos prueba. En medio de esas pruebas Él está buscando que nuestra fe sea mejorada, que nuestra fe le dé más gloria a Él. En medio de la prueba, en nuestro corazón se produce paciencia. Esa paciencia está caracterizada por la esperanza. Esperamos en las promesas de Dios que son firmes y fieles. Esa esperanza es como un ancla de tu alma y de mi alma.
Tú has visto un barco en medio de una gran tribulación, si no tiene ancla va de un lado para otro y los vientos se lo llevan por doquier. Pero nuestra esperanza es un firme ancla. Nosotros estamos anclados al Señor. Esa esperanza está basada, y esto es lo más importante, solamente en Jesús, que es nuestro precursor, que entró por nosotros hasta detrás del velo. Mira, la única esperanza que nosotros podemos tener, la única garantía que estamos hablando, es que Jesús murió por nosotros. Es que el Señor dio su vida para que tú y que yo hoy podamos tener paz con Dios y podamos acercarnos a Él y poder ser llamados ahora herederos de las promesas de Dios. Eso solamente es por la obra de Jesús a favor de nosotros. Dios es un Dios que promete, pero también Dios es un Dios que cumple. Si nosotros queremos ser herederos de las promesas de Dios, tenemos que estar en Cristo. Es la única manera. Si no, no podemos recibirlas. Quiero dejarte con este versículo para finalizar. Es Colosenses capítulo 1, versículo 27. A estos, dice, Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es ese misterio? Es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Si en medio de nuestras tribulaciones y dificultades queremos experimentar la realidad, la veracidad de las promesas de Dios en nuestras vidas, acerquémonos a Cristo. Pues Cristo en ustedes es la esperanza de gloria. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por todas las promesas que tú nos has dejado en ella. Queremos darte gracias, Señor, porque tu palabra es fiel y es verdadera. Gracias, Señor, porque tú has querido que nos quedara muy claro que aquello que tú has prometido es verdad y se va a cumplir. Perdónanos, Señor, porque en muchas veces, en muchas circunstancias, nosotros dudamos, Señor. Ayúdanos en nuestra incredulidad, Señor. Ayúdanos a creer en tu verdad y en tu palabra. Ayúdanos a estar más cerca de Cristo, que es la esperanza de gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.